Los generadores son objetos interactivos en el cual se hace uso de otros objetos para generar superficies. A través del modelado con los generadores resulta generalmente ser más efectivo que el modelado con polígonos. Los generadores facilitan la creación de superficies rápido y fácil haciendo uso simple de curvas y objetos. Una vez dada esta breve explicación, vamos a mostrar más a fondo cada uno de los generadores. Lo primero que haremos es ir al menú de crear y crearemos un cubo. Volvemos al menú de crear y seleccionamos Subdivision Surface. En el panel de objetos de aquí a la derecha arrastramos nuestro cubo hacia Subdivision Surface. Esto significa que tendrá efectos sobre este. En el mismo panel de objetos seleccionamos el cubo y vamos al icono de aquí a la izquierda y hacemos editable el objeto, o lo que es lo mismo la tecla C. Vamos al modo de selección de puntos y seleccionamos los diversos puntos. Como verán, el arrastre aquí es normal. Seleccionamos el modo de puntos y seleccionamos los diversos puntos 1 y 2. Ahora, si presionamos punto y arrastrar, ocurrirá el siguiente efecto. Subdivision Surface perderá efecto sobre estos puntos, por lo tanto los puntos sobresaldrán. Damos Control Z para regresar. Ahora, si presionamos punto, control y arrastramos, Subdivision Surface perderá efecto sobre estos puntos, pero estos puntos estarán conectados entre sí, por lo tanto se ve este efecto de cabeza achatada. Damos Control Z para regresar. Y ahora, si presionamos punto más Shift y arrastramos, ocurrirá el siguiente efecto. Subdivision Surface perderá efecto sobre estos puntos, pero esta vez los puntos estarán conectados y mantendrán las curvas sobre los anteriores puntos. Damos Control Z para regresar. Nos vamos a Edge Mode aquí a la izquierda, seleccionamos 1, 2 y vamos a hacer lo mismo. Con punto y arrastrar, perderá el efecto y generará una curva de conexión entre los dos bordes. Si presionamos punto, shift y arrastrar, perderá el efecto de manera total en esos bordes. Volvemos control Z, punto, control y arrastramos. Es muy parecido al anterior, pero generará una curva entre los bordes no seleccionados. Nos vamos a modo de selección de polígono. Volvemos control Z, damos el polígono. En este caso no importa si seleccionamos uno, ya que el efecto será muy similar. Con punto y arrastrar, perderá efecto sobre esa cara del polígono. Volvemos control Z. Si presionamos punto más control y arrastramos, perderá el efecto, pero se generará con una curva. Eso es todo por parte de la herramienta Subdivision Surface. Objeto torno. El objeto torno rota un spline sobre el eje Y del sistema de ejes local del objeto generador. Para generar una superficie de revolución, por ejemplo, puedes crear una copa de vino a partir de un simple perfil. Nos vamos al menú de crear y seleccionamos la pluma. Presionando el scroll del mouse se abrirán las diferentes ventanas de visualización. Por motivos didácticos elegimos cualquiera y procedemos a crear la forma de la botella. Una vez determinado que eso es lo que deseamos, vamos al menú de crear y seleccionamos la herramienta Lathe. Arrastramos el spline hacia nuestro generador Lathe
Para solucionar este pequeño error, lo que vamos a hacer es seleccionar el spline y con la herramienta mover, o lo que es lo mismo, la tecla E, y como hemos notado no se mueve. Esto es debido a que lo tenemos en modo de punto. Lo cambiamos a modo de modelo y ahora sí arrastramos sobre su eje X. Muy bien, ahí habremos obtenido una botella de vino. No es muy parecida, pero para ejemplos didácticos está perfecta. Ahora, un error común es cuando creamos el spline, normalmente lo tenemos direccionado en el eje Z. Y si le aplicamos nuestro generador, ocurrirá el siguiente problema. Todo se verá de una manera aplastada. Esto es debido a que, como ya les dije, la herramienta Lathe genera una revolución en el eje Y. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seleccionar el spline y girarlo hasta que quede de manera vertical. Repetimos el proceso para que vean. Con la herramienta de rotar y shift presionado, bloqueará las direcciones para que quede de manera precisa. Muy bien, de esta manera habremos terminado de usar la herramienta Lathe. Objeto recorrido. El objeto recorrido necesita normalmente de dos splines. La primera spline, la spline de contorno, define la sección transversal y recorre la longitud de la segunda spline, la trayectoria, para crear así un objeto. Con el scroll del mouse activamos los diferentes puntos de vista. Para explicarles un poco mejor cómo funciona la herramienta recorrido, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la pluma y procedemos a generar un trazado con la pluma. Volvemos a la vista de perspectiva. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicarle nuestro generador recorrido. Arrastramos el spline hacia el generador. Y como hemos notado, no sucede nada. Esto es debido a que necesita el segundo spline, el spline de contorno. Por lo tanto, vamos al menú de crear, mantenemos seleccionada la pluma, se nos abrirán las diferentes opciones y seleccionamos el círculo. Le cambiamos la escala con la herramienta escala. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar el círculo hacia el generador. Recordemos, lo primero que tenemos que hacer es arrastrar el recorrido y lo segundo que vamos a arrastrar es el contorno del recorrido para que obtengamos el efecto deseado. En el panel de objetos seleccionamos el generador recorrido y nos dirigimos abajo hacia el panel de atributos. Aquí obtendremos un conjunto de opciones que nos permitirán modificar nuestro recorrido. Vamos a la pestaña mostrar y seleccionamos sombreado ground en líneas. Esto nos permitirá ver el sombreado más la malla de nuestro objeto. Nos dirigimos al panel de atributos y podremos modificar cada uno de los atributos de nuestro generador, tales como escalado final, rotación final, crecimiento inicial y crecimiento final. En la etiqueta tapas podemos asignarle un bisel a nuestro generador, tal como el inicial y el final. Para modificar cada una de estas tapas seleccionamos inicial y damos clic donde dice tapa y elegimos tapa con canto. Como verán, se nos habrá asignado un bisel. Podemos cambiarle tanto la medida del radio como los pasos. Recordemos que todos los generadores en su panel de atributos contienen un conjunto de opciones similares que podemos modificar. Continuemos con el siguiente generador, el generador Extrude. Esta herramienta extruye un spline y le otorga profundidad. El objeto extruido surge en cuanto se suelta el spline dentro del objeto de extrusión en el gestor de objetos.
Para enseñarles mejor cómo funciona la herramienta Extrude, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la herramienta Spline de texto. Mantenemos el clic en la pluma y se nos abrirán las diferentes opciones. Elegimos Spline de texto. En el apartado de texto podemos cambiar lo que se puede escribir en nuestro spline. En este caso, escribiremos Cinema 4D. Ahora activaremos el generador Extrude, arrastramos el spline hacia el generador y en el panel de atributos podemos cambiar sus diversos atributos, tales como la extrusión, en este caso movimiento, en su eje Z, en su eje X y en su eje Y. Los dejaremos en ceros. Ahora, si deseamos ver la malla de nuestro objeto, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña de Display y seleccionamos Gauss Shading Line. Esto nos permitirá ver la malla del objeto cuando le apliquemos las subdivisiones. Nos dirigimos a la pestaña de Caps y donde dice Start seleccionamos Fillet Cap. Con esto nos aplicará un biselado. Le cambiamos los pasos y el radio. Como notarán, solo se habrá aplicado a la parte de adelante. Para aplicarlo en la parte de atrás seleccionamos donde dice End y Fillet Cap y le asignamos los mismos números. Ahora regresamos a la etiqueta objetos y extruimos. Ahora les voy a mostrar cómo reconoce el Cinema 4D los huecos con la herramienta extruir. Nos vamos al menú de crear, crear spline y seleccionamos un círculo. Ahora, para cambiar la escala y copiarlo, lo que vamos a hacer es usar la herramienta escala y con control presionado arrastramos. Entonces tendremos dos círculos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es crear el generador Extrude y vamos a hacer hijos estos dos splines. Los arrastramos en él y como hemos notado no sucede nada. Esto sucede porque aún siguen siendo dos splines por separado. Para hacerlo una sola spline, lo que vamos a hacer es seleccionar las dos splines, clic derecho, Current Object más Delete. Por lo tanto, nos habrá detectado el segundo spline como un hueco. Objeto forro. El objeto forro crea un recubrimiento sobre dos o más splines. El orden de esas splines en el objeto forro determina el modo en que se conectan. Para el objeto loft, lo primero que vamos a hacer es crear un spline de cuadrado, lo copiamos, ahora creamos el generador y hacemos hijo el primer rectángulo y luego arrastramos el segundo. Como notamos, se parece mucho a la extrusión, pero no lo es, debido a que los dos splines están conectados por un forro. Vamos a crear un spline diferente, en este caso un círculo, y lo vamos a arrastrar hacia el generador. Crearemos un cuarto spline, el spline estrella. Lo arrastramos hacia nuestro generador y como notamos no ha aparecido. Esto es debido al que el generador loft detecta el orden en el que están los splines. Objeto Bezier. El objeto Bezier
Difiere de los demás generadores en que no necesita de ningún otro objeto. El objeto Bezier ajusta una superficie a curvas Bezier en direcciones X y Y. Los puntos de control de estas curvas se desplazan en la superficie como si fueran pequeños imanes, excepto en los puntos de las esquinas, ya que la malla está fijada en ellos. El objeto Bezier es perfecto para crear superficies curvadas y suaves, morros cónicos como el de un avión y velas de barco. Para el objeto Bezier, lo único que tenemos que hacer es crear el generador. Nos vamos al modo de selección de puntos. Y podremos extruir y modificarlo sin ningún otro tipo de splines. Como ven, nos generan diferentes curvas y nos facilita mucho el crear formas planas con curvas. Regresamos Control Z. Un dato importante a saber es que el generador Bezier solo funciona con el modo de selección de puntos. En el panel de atributos del generador Bezier podremos cambiar las diferentes subdivisiones, ya sean X o Y. Para poner en práctica todos los generadores aprendidos, vamos a realizar un pequeño proyecto. Lo primero que vamos a hacer es la nave espacial. Seleccionamos los splines. Elegimos el círculo. Ahora, elegimos nuestro generador extruir y emparentamos el círculo hacia nuestro generador. Seleccionamos nuestro generador. Y en el panel de atributos, le cambiamos su escala en el eje Z. Le aumentamos la subdivisión en 2 y con la herramienta escala le aumentamos el tamaño. Ahora, para hacerlo un solo objeto, seleccionamos los dos, padre e hijo, damos clic derecho y seleccionamos Connect Object más Delete. Nos vamos a la pestaña Mesh o malla, Commands, y seleccionamos Optimizar. Esto nos permitirá que todos nuestros polígonos queden conectados y no quede ninguno suelto. Elegimos nuestro objeto y elegimos modo de modelo. Con la herramienta de rotar lo rotamos 90 grados para mayor comodidad. Creamos nuestro generador Subdivision Surface y se lo aplicamos hacia nuestro objeto. Damos clic en el visto para que pierda su efecto. Esto nos permitirá modelar de manera más sencilla. Nos vamos al modo de aristas, vamos a la pestaña Select y seleccionamos Loop Selection. Esta herramienta nos permite seleccionar en bucle. Por lo tanto, seleccionamos una arista y con la herramienta Transformar le cambiamos su escala. Ahora, elegimos el modo de polígonos, seleccionamos este polígono, damos clic derecho y seleccionamos la opción Inner Extrude. Reducimos la extrusión y con la herramienta Mover lo movemos hacia abajo. Ahora, damos clic derecho y seleccionamos la herramienta Extrude. Lo extruimos hacia abajo. Y con la herramienta escala le cambiamos el tamaño. Activamos Subdivision Surface para ver cómo está quedando nuestro modelado. Volvemos a la selección de aristas, vamos a la pestaña Select y seleccionamos Loop Selection. Seleccionamos la arista de aquí y con la herramienta Transformar le cambiamos la escala a algo más grande. Volvemos a selección de polígonos y de la misma manera le cambiamos la escala.
Recuerden que para poder modelar nuestro objeto tenemos que tenerlo seleccionado en el panel de objetos. Volvemos a selección de aristas, vamos a la pestaña Select y seleccionamos Loop Selection. Una vez terminado con el cuerpo de la nave, procederemos a crear la parte de la superficie, la parte vidriosa. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo de Illustrator que les dejaré aquí en la descripción. Una vez abierto el archivo de Illustrator, lo primero que vamos a hacer es ir a Archivo, Guardar como, donde dice Nombre de archivo, le cambiamos el nombre y le damos en Guardar. Se nos abrirá una nueva ventana. En versión, elegimos Illustrator 8. Elegimos esta versión porque es la única compatible con Cinema 4D. Damos OK y cerramos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el archivo en donde lo hemos guardado, lo arrastramos hacia el viewport y nos aparecerá una nueva ventana. En esta ventana seleccionamos en la parte que dice escala y cambiamos la escala. Normalmente en diversas versiones de Cinema 4D la escala la puedes dejar en 1. Esto de la escala es para que en nuestro archivo de Cinema 4D se mantengan las mismas medidas que tenemos en nuestro archivo de Illustrator. Pero en este caso usaremos 0.3528. Esto cambiará la escala a algo más parecido a la escala que teníamos en nuestro archivo de Adobe Illustrator. Aparecidos todos los splines, seleccionaremos el spline que deseamos, damos Control X para cortarlo, seleccionamos los otros splines y lo borramos. Pegamos el spline que hemos cortado. Con la herramienta de rotar, rotamos nuestro spline 90 grados. Recuerden, manteniendo Shift podemos bloquear nuestra rotación. Ahora nos vamos al menú de crear y seleccionamos nuestro generador Late. Arrastramos el spline hacia nuestro generador y como vemos ha ocurrido algo que no es lo que deseábamos. Esto sucede porque la posición de nuestro objeto spline está mal ubicada. Seleccionamos el spline y nos dirigimos acá abajo y en donde dice posición ponemos 0, 0 y 0. Esto nos ubicará nuestro spline hacia la dirección inicial. Como vemos, todavía no es lo que deseamos. Por lo tanto, con la herramienta mover, lo moveremos en su eje Y. Muy bien, ahí. Nos cercioramos de que quede de la manera que deseamos y cerramos, pero no sin antes guardar. Muy bien, con eso hemos concluido con la parte de encima de la nave espacial. Lo siguiente que vamos a hacer es el carro. Para el carro, lo primero que tenemos que hacer es repetir el proceso anterior. Encontrar nuestro archivo de Illustrator 8, lo arrastramos hacia el viewport y le cambiamos la escala. Una vez cambiada la escala, procedemos a borrar los demás splines que no necesitamos. Dejamos el carro, que es el que vamos a modelar en este momento. Abrimos todos estos objetos nulos, seleccionamos todos nuestros splines y los arrastramos hacia afuera para desemparentarlos. Borramos los objetos nulos. Ahora este spline con forma de auto, junto con la herramienta mover y control presionado, lo arrastramos y hacemos una copia en su eje Z. Ahora vamos a crear nuestro objeto loft. Nos vamos al menú de crear, mantenemos presionado y seleccionamos el generador loft. Arrastramos nuestro primer spline hacia nuestro objeto loft y como vemos ya nos ha formado un forro. Ahora arrastramos el segundo spline y nos habrá formado una forma tridimensional. Y como vemos nos ha quedado de una manera que no deseamos, muy poligonal.
Entonces seleccionamos nuestro generador loft en nuestro panel de objetos y nos dirigimos hacia abajo en el panel de atributos. Pero antes vamos a la pestaña Display y seleccionamos sombreado ground más líneas. Volvemos al panel de atributos de nuestro generador loft y donde dice Mesh Subdivision U aumentamos la cantidad. Seleccionamos el primer spline y lo movemos un poco más en su eje Z. Procederemos a generar los neumáticos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestros splines. Nos vamos al menú de crear, mantenemos presionado y con Alt presionado seleccionamos nuestro generador Extrude. Verificamos que quede de la manera que deseamos y con Control presionado hacemos una copia en su eje Z, justo donde termina el coche. Cambiamos la perspectiva de mirada para ajustar la dirección de los neumáticos. Todos estos objetos uno solo y sea mucho más fácil de manipular, seleccionamos con Shift presionado el último objeto en nuestro panel de objetos y seleccionamos el primero. Una vez seleccionado todos, damos clic derecho, Connect Objects. Como vemos, se nos habrá creado un objeto poligonal exactamente idéntico, solo que conectado entre sí. Volvemos a seleccionar todos nuestros objetos y con Alt G los agrupamos en un solo objeto nulo. Ahora, si no deseamos ver este objeto nulo, en estos dos puntos de aquí y con Alt presionado damos un clic y otro clic. De esta manera solo veremos nuestro objeto poligonal. Ahora procederemos a hacer el parabrisas. Nos vamos al modo de polígonos y elegimos nuestro objeto. Procedemos a elegir los polígonos deseados. Con la herramienta transformar cambiamos la escala. Como vemos, nos han aparecido unos huecos que no deseamos, por lo tanto nos vamos al modo de modelo, seleccionamos nuestro objeto, nos vamos a la pestaña Malla, Comandos y optimizamos. Volvemos al modo de selección de polígonos y la selección previa se habrá mantenido. Ahora, cambiando la escala, como verán, ya no aparecen esos huecos, pero aún no es lo que deseamos. Por lo tanto, damos clic derecho y seleccionamos Extrude Inner. Y con la herramienta de mover, lo movemos un poco sobre su eje Z. Muy bien, vamos a repetir el mismo proceso para el vidrio de atrás. Y con eso ya habremos terminado de modelar nuestro coche. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es la extrusión del alien. Ahora, vamos a continuar con la silueta del alien. Para hacer la silueta del alien, tenemos que repetir el mismo proceso que hemos repetido para los demás objetos. Borraremos los demás splines que no necesitamos y nos quedaremos solo con el del alien. Seleccionamos nuestros splines, lo arrastramos hacia afuera para desemparentarlos. Ahora, como vemos, los splines que pertenecen a los ojos están abiertos. Por lo tanto, en nuestro panel de objetos seleccionamos nuestros dos splines y nos dirigimos abajo al panel de atributos y donde dice Close Splines le damos clic para que se active el visto. De esa manera se habrán cerrado nuestros splines y habrán quedado de la manera que le hemos dejado en nuestro archivo de Adobe Illustrator. Para los ojos del alien seleccionamos los splines que pertenecen a los ojos. Nos vamos al menú de crear, mantenemos presionado
Al aparecer el menú, con Alt presionado seleccionamos el generador extruir. Esto nos aplicará la extrusión a los dos objetos. Lo dejamos con 20 centímetros por defecto. Ahora, para crear el recorrido de la cabeza del alien, lo primero que vamos a hacer es crear otro spline. Nos vamos al menú de crear, seleccionamos el spline y elegimos el círculo. Con la herramienta transformar le cambiamos la escala. Nos dirigimos al menú de crear, seleccionamos los generadores y elegimos nuestro generador Sweep. Una vez creado, arrastramos el spline que corresponde a la cabeza del alien. Esto generará el recorrido, pero tendremos que generar el contorno. Arrastramos el spline círculo. Y de esa manera tendremos lo que corresponde a la cabeza del alien. Ahora procedemos a hacer nuestra composición. Una vez teniendo todos nuestros objetos en un solo archivo, procedemos a modificar sus tamaños y su posición. Seleccionamos el domo y lo primero que hacemos es generar una copia arrastrando y con control presionado lo rotamos 90 grados y le cambiamos la escala. Lo subimos, cambiamos la perspectiva de vista para que nos ayude a ubicarlo correctamente sobre nuestra nave. Arrastramos el que hemos dejado y volvemos a cambiar la perspectiva de vista para ubicarlo justamente en el centro, pero esta vez en la parte baja de la nave. A la parte de arriba le cambiamos la escala sobre su eje Y. De esta manera se verá un poco más achatado y más estético. Lo bajamos, seleccionamos nuestro coche, lo ponemos justamente debajo de nuestra nave, cambiamos de perspectiva y lo ubicamos de manera más exacta. Nos cercioramos de que quede en el lugar que deseamos y con la herramienta de rotar procedemos a darle una rotación manual. De esta manera. Volvemos a la vista de perspectiva, seleccionamos nuestro alien y con la herramienta de mover lo ubicamos justamente por encima de la nave. Como vemos, no ha quedado justamente donde deseamos, por lo tanto lo movemos sobre su eje Z. Ahora sobre su eje Y lo dejamos más arriba, lo alejamos un poco más con su eje Z y le cambiamos la escala. Lo volvemos a subir un poco, seguimos cambiándole la escala. Ahora vamos a modificar un poco de lo que es el render. Con Control V nos aparecerá las opciones de render. En la pestaña Output nos vamos donde dice Log Ratio y le quitamos el visto. Ahora le vamos a cambiar la medida. En Width le ponemos 1920 y en Height 1920. De esta manera tendremos un tipo de vista cuadrada. La resolución la mantenemos en 72 dpi. Nos vamos al botón donde dice Efecto y seleccionamos Ambient Occlusion. Volvemos al botón donde dice Efecto. Ahora seleccionamos Global Illumination. Muy bien, ahora vamos a crear una cámara. Activamos la cámara seleccionando este pequeño recuadro. Una vez determinada que ese es el tipo de vista que queremos en nuestra cámara, lo que vamos a hacer es dar clic derecho sobre nuestra cámara, Cinema 4D Tags y nos vamos donde dice protección. De esta manera nuestra cámara quedará bloqueada y no podremos moverla de manera no deseada. Por lo tanto, para poder movernos tenemos que deseleccionar la cámara y de esa manera podremos movernos libremente en nuestro entorno. Esto
Esto es Cátedra Lore. Para ver más contenidos, suscríbete, dale like y comparte.